también expositores que se encuentran ya con nosotros, internacionales en el país, autoridades que nos acompañan, entre ellos el gobernador Rolando Panchana, también se encuentra Patricio Barriga del Consejo de la Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación, Cordicom, el defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira, bienvenidos, y otras autoridades que nos acompañan este día, y sobre todo es importante participación de estudiantes que están ávidos de conocer estas nuevas estrategias y tendencias de la comunicación a nivel mundial y que ustedes se van a encontrar aquí en la Cupre 2014, estudiantes que han venido de diferentes provincias hasta Guayaquil. Durante estos próximos 2 días vamos a abordar interesantes temáticas en torno al tema de la comunicación y estas tendencias que serán abordadas por expertos nacionales e internacionales del periodismo a nivel mundial. Pero para aquellos que por primera vez viven esta experiencia de la Cupre, vamos a conocer lo que fue la Cupre 2013 en el siguiente video. Adelante. Una iniciativa ciudadana nacional y regional que convocó a 26 expertos de diversas visiones y nacionalidades, 10.000 participantes de más de 7 países nacional y regional que convocó a 26 expertos de diversas visiones. 2 días para discutir, analizar, compartir y sobre todo proponer. Primera cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos, Cupre. Guayaquil fue sede de uno de los eventos más importantes en materia de información y comunicación. El 19 y 20 de junio, el Parque Histórico de Guayaquil se transformó en un escenario de debate para hablar pública y gratuitamente sobre los nuevos parámetros profesionales y éticos del periodismo frente a los cambios sociales y tecnológicos actuales. La Cupre contó con la participación de entidades públicas y privadas, incluyendo organismos regionales como UNASUR, y bajo la metodología de charlas magistrales, talleres y mesas redondas, se dio oportunidad a un sinnúmero de actores, incluidos los que antes no tenían voz, de compartir su opinión y experiencias bajo 4 temáticas ciudadanas que sirvieron como eje central. La responsabilidad social del periodismo, los medios, los periodistas y la construcción de la democracia. Periodismo y cambio social. El periodismo y el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Una agenda que contó con la participación de expositores de la talla de Francisco Sierra Caballero de España, Marco Lara de Clar de México, Florencia Saintud y Pedro Bridger de Argentina, Débora James, Peter Hart y Kiani Bat de Estados Unidos, Iván Rodrigo de Bolivia, José Villamarín y Hernán Reyes de Ecuador, además del fundador de Wikileaks, Julian Assange. De que aquí se están viendo y se están sintiendo los ecos y las voces de muchas luchas que en Ecuador se han venido dando, luchando por un proceso de diversificación de las voces en la comunicación, democratización de la comunicación, inclusión no racista, ¿no? Bueno, inclusión pues humanista, una inclusión justa, ¿no? Digna. Fue el mismo presidente Rafael Correa quien abrió este encuentro, que lejos de ser un evento académico, se transformó en un inédito espacio para buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información desde la óptica de todos y todas. Se construyó una ciudad de la comunicación para entender, recrear y proyectar cada realidad por encima de la mirada que brindan los medios de comunicación. Defendemos como gobierno, como revolución, como persona, la verdadera libertad de expresión y el derecho a la información de todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos. Y no solamente el de las grandes corporaciones mediáticas que lucran de esta información, frecuentemente destruyéndola. Los resultados de la Cupre empezaron a darse instantáneamente con la positiva respuesta de los asistentes. Dar buenas versiones, porque al final lo que damos son versiones, nunca va a ser la verdad absoluta, pero por lo menos la versión que damos que sea una buena versión y que la gente diga, bueno, tengo 2 bandos, o tengo 3, o tengo 4 o 50 opiniones de las cuales puedo tomar lo mejor y dar una buena opinión pública. O sea, esta idea caduca de que el periodismo o la manera de comunicar es objetiva es mentira, porque cada persona va a tener su versión de la realidad. Y eso siempre va a alterar cualquier contenido que nosotros veamos, siempre.
CUPRE marca el inicio de un compromiso nacional, regional y mundial con el periodismo responsable que el Ecuador asume como bandera de lucha para el buen vivir de los ecuatorianos. A partir de este encuentro, el desafío es asegurar que el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación y la libertad de expresión fortalezcan la participación ciudadana y el aporte a la construcción de una democracia real. Bien, esa es una pequeña reseña de esta ciudad de la comunicación que se recreó en el 2013 y que hoy por hoy también se replica aquí en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Todos ustedes, estudiantes, profesionales de la comunicación, si quieren ser parte de esa transformación del Ecuador a través de las herramientas que entregan los medios de comunicación, esta es la oportunidad, realmente una oportunidad única de adquirir los conocimientos que compartirán todos los expositores nacionales e internacionales. Queremos recordarles además que todas las conferencias, los talleres y las charlas serán compartidas a través del canal 48 y 49 Ciudadano TV. Momento ya de iniciar el acto inaugural de esta cumbre de periodismo responsable de los nuevos tiempos, para lo cual llamamos al señor Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación del Ecuador. Bienvenido. Bueno, buenos días. Qué gusto ver este auditorio tan lleno, igual que el año pasado. Queridos estudiantes, expositores, autoridades, a nombre del Gobierno de la Revolución Ciudadana, de la Secretaría Nacional de Comunicación y de cada uno de quienes, de manera laboriosa y tesonera, han colaborado con la preparación de este gran evento, CUPRE 2014, deseo extenderles el más sentido agradecimiento por su presencia en este importante espacio académico, concebido para reflexionar seriamente sobre la comunicación, los derechos a la información y la importancia cada vez más urgente de promover un periodismo responsable. En junio de 2013 se cristalizó la primera edición de la CUPRE, en un contexto de debate por la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, como todos la conocemos como la LOC, normativa cuya esencia fundamental siempre fue asegurar el ejercicio pleno de los derechos a la comunicación y a la información. Una ley nacida con la legitimidad de la voluntad popular, es decir, por la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, por todos ustedes. Por décadas, los ecuatorianos nos acostumbramos a vivir en una sociedad ausente de políticas públicas. En este ámbito, los gobiernos miraban la comunicación exclusivamente como una actividad de empresas privadas, en la cual el Estado no tenía ninguna responsabilidad activa respecto a su desarrollo y su entorno colectivo. Sin embargo, aunque en el camino fue difícil romper esta hegemonía, detener esa inercia y también tocar intereses particulares, la aprobación de la ley fue un éxito contundente, gracias a ustedes, al pueblo ecuatoriano. En ese marco se desarrolló la primera CUPRE, con la participación de jóvenes, académicos y periodistas de todos los rincones de la patria, como hoy. Hoy saludamos la presencia de estudiantes que han hecho un gran esfuerzo de venir de provincias muy lejanas a la provincia del Guayas, a Guayaquil, a la gran ciudad. Eso para nosotros nos llena de verdad de mucha satisfacción y apreciamos su esfuerzo. Gracias por estar aquí. La masiva participación de la CUPRE del año pasado llevó a que convirtamos esta CUPRE en un encuentro anual. Ojalá se haga la próxima CUPRE en otro país, con el único objetivo de crear espacios de debate y reflexión que nos permitan contribuir al desarrollo y capacitación de nuestros profesionales. Fue al cierre también de esa primera cumbre también, donde se propuso
lograr o crear un premio en reconocimiento al mejor trabajo periodístico de Iberoamérica. Hoy es una realidad y del cual con el mayor detalle me referiré más adelante. En esta segunda edición pretendemos seguir la línea de lo realizado el año anterior, fortalecer el lugar donde la academia y la sociedad en general interactúan a través del debate plural y el análisis riguroso y el intercambio de experiencias, especialmente con nuestros invitados internacionales. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y a partir de ello, también queremos entender cómo en este proceso, mediante el rol que juegan los medios de comunicación en las democracias contemporáneas, en particular en América Latina, cómo se influye en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, orientándonos a tomar decisiones, a generar determinadas expectativas, a expresar emociones, a profundizar o resolver conflictos. Es por eso que el eslogan de esta segunda cumbre es: la comunicación nos rodea, nos toca, nos influye. Y sobre esa base está un poco pensada la cumbre actual. Ecuador está caminando por un sendero de transformaciones y en comunicación también rompiendo paradigmas, en donde vamos ya evidenciando resultados. En el empeño de democratizar, hemos logrado el aparecimiento de los primeros medios comunitarios en manos de organizaciones sociales, el florecimiento de medios públicos y además reales oportunidades para el nacimiento de nuevos medios privados, pero reales oportunidades, no como en el pasado, que las frecuencias fueron otorgadas a los mejores amigos de los políticos de turno. Hoy en día, a través del Consejo de Regulación y Desarrollo para la Comunicación, los aspirantes a tener un medio privado tienen reales oportunidades de competir. Nosotros aspiramos, en el mediano plazo, que se distribuya de manera equitativa el espectro radioeléctrico. Eso no significa simplemente multiplicar las voces y las opiniones, sino también que éstas vengan de diferentes estratos de la sociedad, que sean diversas. Eso va a fortalecer, sin duda, muchísimo más la democracia. Esta tan satanizada ley generó una nueva institucionalidad y desde esta se está impulsando la profesionalización de trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación. En diciembre, el Servicio de Capacitación Profesional, junto al Consejo de Regulación para la Comunicación, Cordicón, entregarán orgullosamente los primeros 400 certificados de competencia laboral de casi 6.000 trabajadores de la comunicación que buscan un reconocimiento a su experiencia y que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar en ese viejo país. Y hoy, que estamos en el nuevo país y no en ese viejo país de la desigualdad, de la exclusión, lo estamos superando a través de verdaderas políticas públicas. A esta estrategia de certificación le acompaña la reapertura de institutos que a mediados del 2015 ofertarán carreras técnicas para quienes apoyan las actividades de producción periodística. Estas son acciones concretas para mejorar la calidad de los contenidos que se propone a través de los medios y que robustecerán conjuntamente estos espacios, el debate y la participación ciudadana. Por primera vez, una sociedad empieza a hablar de discriminación, de derechos, y por fin la formación y capacitación de estos temas empiezan a darse como prioridad en las aulas universitarias. Hoy podemos asegurar al mundo que en nuestro país existe plena libertad de expresión e información. La libertad de expresión de los periodistas no solo está protegida por la Constitución y por los instrumentos internacionales, sino también por la ley, por la LOC. Todos los periodistas gozan de una plena libertad para llevar adelante su oficio. Hay tanta libertad que algunos pueden incluso mentir todos los días. Sin embargo, y hay que aclarar, es absolutamente falso que en Ecuador exista una sola persona encarcelada por sus ideas o se haya cerrado un solo medio de comunicación por orden del gobierno de la Revolución Ciudadana. Todo al respecto ha sido distorsionado, incluso llevando estas mentiras o medias verdades ante organismos internacionales.
Lamentablemente, la libertad de algunos medios y comunicadores la ejercen totalmente alejada del periodismo responsable y honesto. La Ley de Comunicación establece una amplia protección de derechos, entre ellos el de la libre expresión, e impide la censura previa por parte de autoridades o funcionarios públicos, y también de dueños y directores de los medios de comunicación, así como de sus anunciantes. Y gracias a la implementación de la misma, son cada vez más los sectores de la población que antes eran olvidados, discriminados y marginados, y ahora tienen acceso, por fin, a una mejor información, pero también tienen la posibilidad de acceder a sus propios medios. En este cuerpo legal se establecen espacios para la interculturalidad y para la dinamización de nuestra industria cultural, de nuestros artistas, de nuestros cantantes, de nuestros músicos, de nuestros productores. La producción nacional tiene por fin una oportunidad de desarrollo. Sin embargo, el camino no es fácil. Aún con esta proclama, con la ley, con el apoyo de la sociedad que promueve la participación y la inclusión de nuestra producción nacional, existe una gran oposición. No son pocos quienes no entienden o no quieren entender que detrás de cada libertad hay una obligación fundamental: respetar la libertad de los otros, la de ustedes, la de todos nosotros. Bueno, y para entrar en materia, quisiera comentarles que a lo largo de estas 2 jornadas tendremos la oportunidad de contar con la presencia de 7 destacados especialistas que aportarán desde su experiencia diferentes perspectivas del fenómeno comunicacional. Es que así, el día de hoy contaremos con la presencia de Martín Becerra, destacado académico argentino, quien a través de sus diferentes publicaciones ha centrado su investigación en la concentración de medios de América Latina, un problema muy conocido en Ecuador. Nos hablará sobre la importancia de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. También disertará Francisco Sierra, de España, quien planteará cuáles son los retos de la democratización de la comunicación, en particular desde los sectores tradicionalmente marginados y estigmatizados por los medios concentrados, como lo son los movimientos sociales. Finalmente, para cerrar el primer día, desde nuestra querida y vecina Colombia, tendremos la conferencia de Mauricio Jaramillo Marín, galardonado periodista colombiano con casi 2 décadas de experiencia, quien expondrá acerca del periodismo digital y la responsabilidad de los medios en línea, para realizar un taller en que podrá interactuar con todos ustedes. La jornada de mañana también es muy buena. Miquel Ayestarán, periodista español, nos transmitirá su experiencia de más de 1 década en zonas de conflicto como Líbano, Siria, Afganistán, Irán, Palestina, lo que él ha valido para ser premiado en varias oportunidades. Continuaremos con la participación de Guillermo Mastrini, académico argentino, que disertará sobre cómo el proceso de la comunicación en la digitalización está impactando sobre los medios. También participará José Enrique Finol, vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica, Prometeo del Consejo de Regulación y Desarrollo para la Comunicación, quien nos explicará cómo son las nuevas formas de comunicación de los medios, y se encuentra su disertación concentrada en el espectáculo y la violencia simbólica. Y por último, para cerrar con broche de oro, en esta cumbre tendremos la charla magistral del vicepresidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Álvaro García Linera, a quien reconozco como un gran académico y expositor. Yo diría que además es el presidente de Bolivia, el vicepresidente de Bolivia. Bueno, tenemos también en el marco de esta cumbre, habíamos hablado del premio para el periodismo en Iberoamérica. Las actividades, dentro de estas actividades tenemos el premio Luciano Coral Murillo,
vamos a hacer la primera entrega del premio. Este galardón busca reconocer y destacar el periodismo de calidad y que lo ejercen profesionales de toda Iberoamérica, en un homenaje a la palabra oral y escrita, comprometida con la verdad y el ejercicio responsable y la auténtica libertad de expresión. En este camino pretendemos continuar con la tarea de fomentar el proceso de intercambio de información, criterios y puntos de vista entre diversos sectores de la sociedad, estimulando de este modo el necesario diálogo social, para así cumplir con los grandes objetivos nacionales. Desde ya confiamos que el aporte de los conferencistas y los talleres de estas jornadas académicas contribuirán a aumentar el nivel de las reflexiones, así como considerar diversas perspectivas sobre los nuevos desafíos que afronta la comunicación. Una comunicación que continuaremos impulsando hacia una democratización plena, una comunicación participativa, inclusiva y democrática. No quisiera irme sin hacer un selfie con ustedes aquí. La noche de ayer hice un selfie con todo el auditorio vacío y la verdad que decía, podremos llenar este auditorio, podremos tener la oportunidad de tomar un selfie nuevamente con el auditorio totalmente repleto. Así que les voy a pedir su permiso para hacerlo ahora porque realmente es un orgullo tener este auditorio repleto. Bueno, y después de este pequeño espacio de conversación con ustedes, una vez más les agradezco estar aquí, por todo su esfuerzo, por todo su interés de construir un mejor país, de construir una mejor comunicación, por la lucha de cada uno de nosotros por una comunicación y un periodismo responsable. Así que declaramos oficialmente inaugurada la CUPRE. Muchísimas gracias. Vamos. Agárrenla. Algo que caracteriza a todas las personas que de alguna forma nos enamoramos de la comunicación es esa pasión. Yo veo muchos rostros jóvenes realmente, como lo decíamos, ávidos de adquirir esos conocimientos que el día de hoy ratifican de este evento CUPRE 2014, no solamente el evento más importante del país, sino de la región. Su participación es vital. Hay que aprovechar cada uno de los segundos que ustedes con orgullo forman parte de este evento tan importante en el país. Y es por eso que queremos dar inicio ya a la primera conferencia de este día, para lo cual solicitamos la presencia del doctor Jaime Rosero, quien es experto en neurolingüística. El doctor Rosero será el moderador del taller que realizaremos también al final de esta conferencia. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Jaime Rosero, que se encuentra ya con nosotros, moderador del taller que vamos a realizar. Como les recordamos, la
La participación activa de cada uno de ustedes será vital en este evento. Cuando tengan algún tipo de preguntas, su participación será el eje principal de estas conferencias. Momento de dar también la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Martín Becerra. Pero antes, vamos a conocer un poco de su trayectoria en el siguiente video. Adelante. Martín Becerra, doctor y magíster en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesor de pregrado y posgrado en varias universidades de Iberoamérica e investigador independiente en el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina. Autor y coautor de libros y artículos sobre políticas de comunicación, como Los dueños de la palabra, Acceso a estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI, Los monopolios de la verdad, Descifrando la estructura de los medios en Centroamérica y República Dominicana, Periodistas y magnates, Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. En América. Le damos la bienvenida. El señor Martín Becerra nos hablará de la importancia de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. Bienvenido, señor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar en Ecuador, en Guayaquil, en la CUPRE, en esta cumbre de periodismo responsable. Con otros colegas hemos participado de los preparativos de la CUPRE el año pasado y ha sido una experiencia muy gratificante. Hoy vamos a analizar algunos temas vinculados a el ejercicio de la producción y difusión de contenidos en los medios de comunicación y hacer una breve caracterización de los sistemas de medios en América Latina con las particularidades, digamos, que presenta el desafío, digamos, de hacer un diagnóstico que seguramente, al tratarse de una región que presenta distinto tipo de experiencias, de organización de los sistemas de medios de comunicación, por la brevedad del tema, posiblemente sea materia de debate posterior. Muy bien, yo quisiera, no sé si se puede... Sí. Ustedes están viendo la presentación. Perdón, es que son los problemas de la comunicación, típico problema de la comunicación. Muy bien. Quería sí comentarles que un poco, ustedes lo habrán visto por el tipo de publicaciones que hemos escrito con muchos colegas, como con Guillermo Mastrini aquí presente. La perspectiva que nosotros desarrollamos es una perspectiva de política y de economía política de la comunicación. Ese va a ser el enfoque de mi presentación. Yo he trabajado como periodista durante varios años. En la Argentina tenemos una distinción entre los estudios de comunicación por una parte y el ejercicio de periodismo en sentido estricto y profesional por la otra. Es decir, para nosotros no son sinónimo la posesión de un título de licenciado en comunicación y el ejercicio del periodismo. Y esto lo aclaro simplemente porque algunas críticas que voy a realizar al ejercicio de la profesión periodística, posiblemente en la presentación, las realizo desde una perspectiva, digamos, fraternal. En primer lugar, como les digo, porque he trabajado como periodista durante muchos años, porque en nuestras investigaciones realizamos observación y trabajo en las redacciones de los medios de comunicación y, en definitiva, porque consideramos que el ejercicio del periodismo es en sí mismo una contribución y un aporte fundamental a la estructuración del espacio público. Muy bien, no sé hacia dónde tengo que... Sí, hacia dónde tengo que apuntar para que...
Sí, estoy apuntando, pero... Ahí va. La primera cuestión que quisiera destacar tiene que ver con la concepción de los medios de comunicación como mucho más que información o mucho más que transmisión de información. Los medios de comunicación tradicionales, los viejos medios de comunicación, efectivamente son parte de su actividad, la constituye la transmisión de información o la producción y transmisión de información, pero los medios son fundamentalmente un vínculo social. Esta perspectiva de los medios como vínculo social nos remite a aportes como los de Raymond Williams, quien consideraba que los medios son importantes porque desempeñan funciones de cohesión social, desempeñan funciones que tienen que ver con el almacenamiento de información, es decir, son parte de la memoria social, de la memoria viva. Los medios de comunicación son importantes, aunque parece redundante esto que voy a decir a continuación, son importantes porque comunican, es decir, porque establecen lo que sería la función fática de la comunicación y de la cultura, porque enlazan individuos, enlazan comunidades, configuran preocupaciones comunes, temas de conversación. Los medios de comunicación son importantes porque amplifican, porque difunden. Esta es una función histórica de la comunicación que obviamente los medios también desempeñan y obviamente los medios de comunicación son importantes por cuanto, como decíamos al comienzo, producen y difunden, exhiben información. Desplazar la consideración de los medios de comunicación del eje información hacia el eje vínculo social nos coloca en una consideración, como digo, bastante más amplia acerca de los medios de comunicación. En general, quienes nos dedicamos al ejercicio del periodismo o a la enseñanza de la comunicación, solemos reducir la consideración de los medios en cuanto al enfoque de los mismos como instituciones informativas. Pero cuando nosotros entrevistamos a las audiencias, a la ciudadanía, y le preguntamos a la audiencia por qué para ellos es significativo el uso de los medios de comunicación, en general, las respuestas que nos encontramos son respuestas que tienen más que ver con los medios como cohesionadores, la valoración, por ejemplo, de la significación que tiene el entretenimiento para la vida cotidiana de usuarios, consumidores, ciudadanos en relación a los medios, que sobre el capítulo informativo o noticioso de los medios de comunicación. Es así que sería, desde mi punto de vista, equivocado o incompleto solamente tomar en cuenta la importancia de los medios de comunicación en términos de construcción de un sentido común en relación a la agenda política dura. Los medios de comunicación construyen una dimensión, como decía Gramsci, ¿no?, cultural, intelectual, moral en la ciudadanía, que va, repito, mucho más allá del capítulo informativo. Este sentido común sobre el mundo es lo que realza la importancia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al mismo tiempo, y por ser vínculo, institucionalizan prácticas, es decir, la historia de las tecnologías de la información y comunicación, nosotros la conocemos bien, está plagada de fracasos, de inventos que pudieron ser muy llamativos, muy interesantes, muy innovadores, pero que no tuvieron apropiación, contacto, interés por parte de grupos sociales. Y entonces, al no haber sido apropiados por sectores de la comunidad, estos inventos, estos artefactos, estos dispositivos, estas aplicaciones de carácter tecnológico, no se transformaron en medios de comunicación. Yo citaba al principio a este autor Raymond Williams. Para Raymond Williams, las tecnologías son sociedad, o sea, la tecnología de la información y la comunicación es en sí misma, expresa en sí misma, resume un vínculo y un lazo social.
Ese vínculo social, ese lazo social, es lo que a nosotros nos interesa cuando consideramos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son instituciones en el sentido de que son prácticas sociales, en muchos casos masivas, en otros casos no tanto, prácticas sociales que van cristalizándose, que se van estabilizando en el tiempo. Y esa estabilidad es lo que los dota de este carácter institucional que, repito, realza la importancia de los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros evaluamos, analizamos la importancia de la información en los medios de comunicación, tal la excusa que forma parte de la presentación, una primera advertencia que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una parte, de un segmento del menú y de la dieta mediática, que es un segmento, una parte que muchos de los que estamos aquí sentados o parados nos parece fundamental, pero que tenemos que relativizar la trascendencia que tiene para el resto de la comunidad. Muy bien. Quisiera a continuación caracterizar, les decía al principio que por el esfuerzo de sintetizar en un mismo fresco al conjunto de procesos que caracterizan la estructuración de los medios de comunicación en América Latina, seguramente esta pintura, este fresco, es incompleto, porque la situación de los distintos países de la región, de eso vamos a hablar un poco más adelante, es verdaderamente muy heterogénea. No es lo mismo lo que ocurre en Ecuador con la Ley Orgánica de Comunicación, el proceso de revolución ciudadana, que lo que ocurre en Chile, donde la inscripción de la política de medios de comunicación en la agenda no está presente, en la agenda política quiero decir, no está presente. Por supuesto, hay discusiones que se dan en el seno del espacio público, pero no tiene de ninguna manera la centralidad, el protagonismo que tiene en el caso de Ecuador. Y cito dos países para dar cuenta de que, y en el medio vamos a encontrar una amplia gama de situaciones como la de Brasil, en donde no hay nuevas leyes vinculadas, regulaciones legales vinculadas al sector de medios de comunicación, pero que sin embargo la consideración de la importancia de los medios de comunicación está en debate en función, en parte, del tratamiento agresivo de la línea editorial de grandes grupos de medios concentrados contra, en este caso, la presidenta Dilma Rousseff, como antes lo fue con el expresidente Lula da Silva. Nosotros decimos que en América Latina tiene características singulares en la estructuración del sistema de medios de comunicación, por cuanto históricamente ha primado una lógica mercantil en el conjunto de las industrias de la cultura. Ustedes me dirán, bueno, todos los países capitalistas tienen por principio la mercantilización de la cultura, eso es lo que define a las industrias culturales y en particular al sector de medios de comunicación dentro de las industrias de la cultura, y es cierto, pero en muchos países capitalistas, no de América Latina, sino de otras regiones del mundo, América del Norte, por ejemplo, sin ir más lejos, o Europa occidental, en esas regiones del capitalismo, o en Japón, por ejemplo, la lógica comercial, la lógica mercantil de producción cultural y de producción mediática se ha combinado históricamente con la existencia de medios, de industrias culturales que han tenido por función proteger el interés público y que no mercantilizaban su trabajo. Es decir, no funcionaban acorde a la pauta publicitaria, eran sostenidos con el erario público, tenían una cierta, esto siempre es discutible, por supuesto, un cierto marco regulado legalmente de autonomía respecto del poder económico y del poder político, es decir, que no dependían de quien ejerciera el poder ejecutivo en ese momento. Entonces, América Latina en ese sentido ha estado mucho más colonizada por una lógica mercantil, ha tenido históricamente ausencia de actores
públicos, en la esfera mediática, que dieran cuenta de una lógica de producción de contenidos, de circulación social de contenidos, distinta a la mercantil, distinta a la mercantilización. En segundo lugar, otra característica distintiva de América Latina, dado que es la región del mundo más desigual, es la región del planeta donde la desigualdad entre ricos y pobres es más grande, eso es América Latina también, los accesos sociales a los dispositivos y al ejercicio de la titularidad de los procesos de producción, los dispositivos de recepción y al ejercicio de titularidad de dispositivos de producción de contenidos han sido accesos débiles. Es decir, que ha habido históricamente una fractura social, una fractura económica que ha tenido, como es obvio, un correlato en fracturas culturales, fracturas mediáticas, en donde esas fracturas han efectivamente relegado a una situación de ricos y pobres en información, ricos y pobres en el acceso a los bienes y servicios de la cultura. En parte también esto ha sido reforzado en América Latina por el carácter mercantil, por la lógica de pago que ha tenido como condición de acceso los bienes y servicios de la cultura y de la información. Obviamente esto lo conocemos bien y en parte es algo que motiva las nuevas regulaciones legales que vemos en algunos países de América Latina. Ha habido procesos extendidos de concentración de la propiedad en muy pocos grupos de comunicación, de centralización de capitales, de centralización geográfica de la producción de los contenidos, es decir, la comunicación, la cultura masiva, históricamente en América Latina, ha sido una cuestión de pocos, ha sido una cuestión de un club de muy pocos participantes, de muy pocos jugadores, que además, obviamente, tienen intereses en común y que además, a partir de los años 90, presentan como rasgos relativamente novedosos que se desplazan de la información y de la cultura hacia otros sectores económicos, que esos otros sectores económicos en muchos casos permea y tracciona la lógica de la producción cultural y la lógica de la producción de información, es decir, que muchas veces la línea editorial de los medios de comunicación aparece más motivada en función de otros intereses económicos que no son los del sector de la comunicación, pero también a partir de los años 90, y Ecuador en este sentido es un ejemplo cabal de lo que vamos a señalar, ha acusado la financiarización, es decir, la afluencia hacia el sector de medios de comunicación e industrias culturales de capitales financieros, de capitales bancarios, en algunos casos capitales financieros y bancarios de origen nacional, pero en muchos países de la región hay una financiarización y una extranjerización de las condiciones concentradas de ejercicio de la propiedad del sistema de medios de comunicación, que, como digo, ha tenido una fuerte expansión en América Latina. Algo que dicen unos colegas, Silvio Weisbord y Elizabeth Fox, es que América Latina ha sido, y esto me interesa subrayarlo, han sido sistemas de medios escasamente regulados en términos legales, pero muy controlados en términos económicos y políticos. ¿Cómo es que en América Latina ha habido históricamente poca regulación legal de los medios y mucho control económico y político? En parte porque la concentración de la propiedad de los medios es, de facto, una regulación. En parte porque cuando nosotros hablamos de regulación de los medios, solamente miramos la superficie de si hay o no hay una ley de comunicación. Pero en la práctica real, digamos, en la vida real, en el mundo material, la regulación de los medios de comunicación tiene otras leyes, además de las leyes que votan los congresos o las asambleas nacionales o decretan los presidentes, que son leyes económicas.
y notablemente la concentración de la propiedad de los medios es un tipo de regulación. Ustedes miran, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los medios como agentes productores de información o con la importancia de la producción de información en los medios? Bueno, nosotros no podemos comprender los procesos de producción de información en los medios de comunicación si prescindimos del diagnóstico, de la caracterización del ambiente en donde esa producción de información ocurre, porque esa producción de información remite necesariamente a este ambiente que estamos caracterizando. Y también es característica de América Latina, históricamente, como marcábamos al inicio, la ausencia de medios públicos, de medios que cumplan una función y una misión de servicio público, que tengan como norte la provisión de este servicio independientemente de la condición socioeconómica de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia e independientemente, ya sé que esto suena idílico, suena cándido, suena abstracto, independientemente también de quien sea su principal sostén económico. Muy bien. Nosotros hemos intentado caracterizar la estructuración de los sistemas de medios de comunicación en América Latina, y esa es una estructuración histórica. Cuando digo estructuración no estoy usando una palabra cualquiera, o sea, soy consciente de que un proceso de estructuración lleva décadas de construcción y que, por lo tanto, la estabilidad de esa estructura no se va a mover, no se va a modificar de la noche a la mañana, del día a la noche, digamos. Soy consciente de que nosotros no nos acostamos feudalistas y amanecemos capitalistas. No es así la historia y que, por lo tanto, las transiciones son lentas. En este sentido, me interesa destacar 4 ejes de transiciones que entiendo estamos atravesando en muchos países de América Latina. Algunas de estas características de transición, obviamente, refieren a el mundo entero y no son propias de América Latina, pero hay algunas de ellas que son peculiares en la región latinoamericana. Una primera transición tiene que ver con una transición del orden de lo social, de la regulación social. En muchos países de América Latina, no en todos, hemos atravesado procesos dictatoriales, con dictaduras militares en algunos casos, o, como es el caso de Perú, por ejemplo, no necesariamente dictadura militar en un sentido clásico del cono sur latinoamericano, pero con procesos de gobiernos autoritarios que han evidentemente ejercido el terrorismo de Estado, caso Fujimori en el vecino país. Bueno, la reconquista, la recuperación democrática que han vivido buena parte de los países latinoamericanos en las últimas 2 o 3 décadas, según el país, es un proceso lento, largo, por eso se caracteriza siempre, la literatura de nuestros primos hermanos politólogos caracteriza estos procesos como procesos de transición, obviamente, ¿no? Si algo caracteriza la reconquista de los principios democráticos, es la reconquista de los procesos decisorios en manos de la ciudadanía. Eso es, en definitiva, la noción de democracia, digamos, ¿no? El pueblo se gobierna a sí mismo, se dota de institucionalidad para definir sus proyectos, sus prioridades, su gobierno. Por lo tanto, es una reconquista del espacio público, la recuperación democrática. Y la reconquista del espacio público en América Latina se ha dado en simultáneo, de forma contemporánea, con el salto tecnológico convergente, con el salto tecnológico de tecnologías digitales que han diseminado la presencia de tecnologías, digamos, que facilitan la apropiación de dispositivos de producción de información, de entretenimiento, de contenidos.
de producción de comunicación. Esa simultaneidad, esa situación que en América Latina, insisto, es potente, ha potenciado el proceso social de reconstrucción democrática. Yo recién mostraba un teléfono móvil, digamos, pero este proceso es un proceso que ya tiene, como decía, 25 o 30 años y que aprovechó la emergencia de tecnologías, por ejemplo, en la radio, de tecnologías como la frecuencia modulada, que aprovechó formas alternativas de producción y emisión televisiva, que aprovechó, por supuesto, la web, que aprovechó Internet, tanto en su versión, en la etapa, digamos, de la web 1.0, como de manera más creciente y notable con la web 2.0. Es decir, que hay un proceso social que caracteriza el presente, digamos, y que en América Latina junta, digamos, reúne simultáneamente la propiedad de reconquista del espacio público democrático junto con la desintermediación de los procesos de producción, de almacenamiento, edición, distribución y exhibición de contenidos, sean estos contenidos información, comunicación o entretenimiento. Un segundo aspecto, lo marcábamos recién, tiene que ver con una transición tecnológica. Estamos viendo una transición tecnológica, sobre eso no voy a extenderme. Digamos, hay otros panelistas que van a enfatizar este aspecto, lo vemos cotidianamente, digamos, somos testigos y somos protagonistas, en parte, del cambio tecnológico, o usuarios protagonistas del cambio tecnológico, como quiera verse. En tercer lugar, hay un cambio de tipo político en algunos países de América Latina, siempre tenemos que enfatizar esto para no ser injustos con la caracterización de países donde esto no ocurre, o no ocurre con la profundidad con lo que ocurre en otros, que es que hay evidentemente en muchos países de la región un cambio en el modelo de intervención estatal, que refiere a todas las cosas de la red pública, es decir, a todos los aspectos de la cosa pública, del espacio público, pero también, obviamente, esto incluye, no puede ser de otra manera, a los procesos de producción y de circulación de cultura, de información, de comunicación, de entretenimientos. Entonces, ahí también hay una situación muy interesante porque el Estado, que no es un actor cualquiera, es un actor fundamental a la hora de troquelar el espacio de lo público, las instituciones estatales, muchas veces a instancias del Poder Ejecutivo, en otros casos a partir de fallos, sentencias, o sea, de la institucionalización de causas judiciales, es decir, de conflictos que han llegado al Poder Judicial, en otros casos, los menos, a iniciativa del Poder Legislativo, en general en países con tradición presidencialista, no es el Poder Legislativo, el Congreso, la Asamblea Nacional la que toma o el que toma la iniciativa, en general recibe iniciativas del Poder Ejecutivo, del presidente o de la presidenta, plantean cambios en modo de intervención estatal. Entonces, hay un modo de intervención estatal crecientemente cuestionador de la lógica mercantil, concentrada en pocas manos privadas, que había signado el desarrollo histórico de los sistemas de medios de comunicación en América Latina. Veremos hacia dónde va. Es decir, una pregunta fundamental que después podemos trabajar en taller si ustedes quieren, refiere a en qué medida el cambio de intervención estatal representa efectivamente la modificación de una estructura que fue concentrada en manos privadas por otra estructura que va a ser muy interesante debatir si es más concentrada, menos concentrada que la anterior. Y el proceso de transición económica que, yo repito, esto desborda las fronteras de América Latina. Digamos, cuando hablamos de financiarización, no podemos sino mencionar el excelente último libro, el último libro que yo conozco al menos de Castells, Comunicación y Poder, que dedica un capítulo entero a la cuestión de la financiarización, o sea, de la presencia de procesos de centralización de capitales que en todos los sectores de la economía
implican la afluencia y en algunos casos la predominancia de la lógica financiera, que tiene una lógica de rentabilidad a corto plazo, es decir, tiene una lógica distinta a la de otros sectores económicos, en el sector de los medios de comunicación. O sea, el impacto de esto en los medios de comunicación, en las industrias culturales, merece ser obviamente destacado. Ahora, también hay un aspecto interesante cuando hablamos de la transición económica, y esto tiene que ver con una mirada singular sobre los procesos de concentración de la propiedad que tiene un profesor que ha trabajado esto de manera pionera, uno de los primeros que trabajó estos procesos, que es Bernard Miege, un profesor de Francia, de la Universidad de Grenoble, que plantea que no necesariamente la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación está de manera directa o automática ligada a el estímulo de producción independiente, producción local. O sea, no encuentra que haya un vínculo tan determinante entre contenidos, información y estructura de propiedad. Es un ambiente que condiciona, pero no necesariamente que determina. Y esto de influencia o determinación nos conduce a esta simpática, no sé, simpática, quise hacerlo simpático, el coso la ilustración, que es la idea de discutir la aguja hipodérmica, ¿no? O sea, los que estudiamos comunicación sabemos que un poco como caricatura, porque en realidad ningún autor habló literalmente de aguja hipodérmica, de la idea de que los medios de comunicación inyectan en el cuerpo o en la mente de las sociedades ideas y que las sociedades se comportan como autómatas que responden de manera mecánica las determinaciones de los medios de comunicación. Pero nosotros esto, que lo sabemos cuando leemos los textos, que lo sabemos cuando estamos en una situación de aula en una clase, sin embargo, después, cuando nos ponemos el sombrero de analistas o nos ponemos el sombrero de políticos, no necesariamente somos conscientes de la necesidad de relativizar el modelo aguja hipodérmica. Y tenemos en América Latina, en los últimos tiempos, ejemplos que son muy aleccionadores al respecto. Es decir, nosotros no podemos seguir repitiendo que los medios son determinantes en la conciencia social y en la conducta social, que es algo que en mi país, la Argentina, se repite incluso desde la tribuna de los medios del Estado. No podemos seguir diciendo eso cuando tenemos ejemplos como los de la elección y reelección de Lula da Silva en Brasil, la elección y la reelección de Dilma Rousseff en Brasil, la elección y ahora próximamente reelección de Tabaré Vázquez en Brasil. Digamos, los medios en Uruguay decían que si el Frente Amplio llegaba a ser gobierno, iban a socializar la propiedad privada, ¿no? Decíamos, metiendo el cuco del comunismo. Entonces, y esto no era una boutade, una exageración de algún columnista trasnochado o afiebrado. No. Esto era el discurso de los principales medios de comunicación. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos en el año 2011, 54% de los votos, y tuvo más de 40 puntos de diferencia con el segundo, con el principal grupo multimedios, que es el Grupo Clarín, todos los días, un día sí y el otro también, haciendo campaña contra la presidenta Cristina Fernández. Este es un grupo que había cultivado excelentes relaciones con el gobierno de Néstor Kirchner, gracias al cual obtuvo buena parte de la estructura concentrada que el grupo ostenta, y cuando el Grupo Clarín y el kirchnerismo se pelearon, tuvieron una crisis y comenzaron a enfrentarse, esto es a partir del año 2008, eso desató esa crisis, las nuevas políticas de comunicación en la Argentina, es decir, una ley de servicios de comunicación audiovisual, un programa de
acceso gratuito a los espectáculos deportivos que se llama Fútbol para Todos, que rompió los derechos de exclusividad de las transmisiones de los partidos de fútbol, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre, entre muchas otras medidas de una política de comunicación muy activa a partir del año 2008. Pero me interesa destacar que esa política activa es fruto de una crisis, fue fruto de una crisis. Y la palabra crisis es fundamental para entender las nuevas regulaciones o los cambios del modo de regulación estatal o de intervención estatal en medios de comunicación en muchos países de América Latina que tienen nuevas regulaciones. Es decir, la crisis, sea una crisis política, un golpe de Estado, abril del año 2002 en Venezuela, suele ser procesada por algunos gobiernos de América Latina como una oportunidad o como el percutor de una necesidad de un cambio en materia de regulación de medios de comunicación. Pero repito, la historia latinoamericana nos enseña a ser más prudentes con el modelo aguja hipodérmica. Obviamente soy consciente de que discutir el modelo aguja hipodérmica, que repito, me parece tan frecuente en el discurso político y en el discurso mediático, a mí no me conduce necesariamente a relativizar en extremo la influencia de los medios de comunicación. La pregunta es, ¿influencia o determinación? ¿Condicionamiento o determinación? No es diluir la responsabilidad ni la influencia de los medios de comunicación, porque además soy consciente también de que una cosa es el escenario electoral y otra cosa es la gobernabilidad, en donde la determinación de los medios posiblemente merezca algún otro tipo de consideración. Bueno, para no extenderme demasiado, sabemos que nosotros estamos atravesando además un contexto en donde la regulación de la comunicación, la regulación de la información y de los contenidos, es una regulación bastante más complicada de la que hubiéramos tenido como ejercicio si esta cupre la hubiéramos realizado no en 2014, sino en 1984, o en 1900, para poner un año, en 1980, o en 1985. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el ecosistema de medios, desde luego hoy es infinitamente más complejo que hace 10, 15 o 20 años. También porque esa complejidad y la necesidad de buscar audiencias, de concitar la atención pública, tiene que ver también con la sintonía con nuevas modalidades que tienen los procesos de socialización en el espacio público. Entonces, por ejemplo, el género infoentretenimiento, esto a lo que un autor argentino, Aníbal Ford, dedicó un muy buen capítulo del libro que se llama La marca de la bestia, un libro relativamente viejo, es del año 1999, pero es un excelente trabajo de Ford. El infoentretenimiento como género es, pensándolo desde la perspectiva de la aguja hipodérmica, es una suerte, digamos, de producción mediática que se distribuye, se extiende entre los usuarios o viceversa, digamos, ¿no? Es una forma de relación que tiene la sociedad con la información que va permeando en los procesos de organización de la producción en los noticieros, que hace que cada vez más los noticieros, los informativos, sean una suerte de carga dramática con musicalización, ficción incluso, y menos la presentación directa de algún acontecimiento. Muchas de las regulaciones en materia de medios de comunicación en América Latina, yo diría, podríamos verlas en torno de dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la estructura de propiedad, no es el tema de esta charla, así que no me voy a extender sobre eso. Otro eje es el eje de contenidos, información en parte, ¿no? Que sí tiene que ver con nuestro tema. En relación a contenidos, como decía Alvarado al principio, la cuestión de la responsabilidad, la cuestión, digamos, de
en algunos casos la, entre comillas, ética, la cuestión del derecho, ¿no? Del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. ¿Quién es el sujeto de derecho? El sujeto de derecho que, visto desde el punto de vista decimonónico, era el empresario de medios, libertad de empresa o libertad de prensa. Con los años, fines del siglo XIX en adelante, profesionalización del ejercicio periodístico, masificación del mercado de la prensa, más tarde de la radio, el sujeto comenzó a ser el periodista, o sea, ahí efectivamente esto implicó un avance porque el periodista le quitó el cetro de exclusividad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al dueño del medio de comunicación y a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y durante toda la segunda mitad del siglo XX, toda la doctrina interamericana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o sea, toda la doctrina en materia de libertad de expresión, de derecho a la información, subraya que el sujeto de derecho es la sociedad, es la sociedad. El sujeto de derecho no es ya solamente, porque también lo es, el dueño del medio, el sujeto de derecho no es ya solamente el periodista, es la comunidad, es la ciudadanía. Y esto es un cambio de perspectiva que yo creo que amerita una revisión una y otra vez de las nuevas leyes sobre comunicación o sobre medios de comunicación que muchos países de América Latina han adoptado, están adoptando o piensan adoptar, caso Brasil o caso Uruguay, que le falta la mitad de la sanción para que efectivamente se convierta en ley la ley audiovisual uruguaya. Es decir, ¿de qué manera nosotros establecemos y articulamos regulaciones que protejan simultáneamente a los sujetos del derecho a la libertad de expresión, en el sentido más amplio de esta expresión? Protegemos el derecho a la libertad de palabra, descriminalizamos los llamados delitos de opinión para que el espacio público sea un espacio deliberativo y el espacio deliberativo sea un espacio de contraste entre distintos, no entre iguales, para que el espacio público no sea endogámico, para que el espacio público sea el encuentro de lo diverso, no, digamos, el ejercicio, si se me permite la expresión, onanista de verificar que lo que uno pensaba es lo correcto. Entonces, ¿de qué manera se articula esa tradición con el derecho a la información y con el derecho a la libertad de expresión en un sentido amplio? Yo creo que es uno de los grandes, uno de los enormes debates presentes. Ustedes me dirán, bueno, voy a terminar más o menos en los próximos 2 o 3 minutos y finalmente el tema que es el corazón de lo que podríamos decir la información en los medios de comunicación, en procesos de cambio regulatorio, y sobre este corazón no vamos a decir nada, ¿no? Yo creo que he dicho, modestamente, creo que he dicho algunas cosas, pero al respecto yo creo que hay muy variadas experiencias en América Latina hoy, ya no históricas, sino hoy, hay muy variadas experiencias. Son muy distintas, es muy distinta la experiencia de la regulación de estos temas que están ahora en pantalla, es muy distinta la regulación y las políticas que se adoptan en la Argentina, las que se están adoptando en México, con la ley de telecomunicaciones de este año, vía reforma constitucional del año pasado, las que se adoptaron en el Ecuador, las que se adoptan en Venezuela, las que hay en Bolivia, las que está planteando el Congreso de Uruguay o las que sueña o prometió ahora la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Son muy distintos escenarios, son distintas las configuraciones y son distintas las respuestas en relación a la articulación entre derecho a la información, derecho a la palabra, derecho a la expresión, tanto a buscar, a opinar como a recibir información diversa. Son muy distintas las experiencias. Y esto tiene relación, obviamente, con el tipo de construcción de espacios públicos deliberativos
y tiene también relación con un tema que nosotros, en las perspectivas de centrarnos en los medios de comunicación tradicionales, no siempre reparamos, que es la idea de esto que hablábamos de la desintermediación de los medios tradicionales. Muchas veces somos celosos de lo que publica el diario El Comercio, de lo que publica el diario Folha de San Pablo en Brasil, de lo que publica el diario Reforma en México, de lo que publica el Mercurio en Chile. Pero no ponemos el mismo énfasis a la hora de cuestionar que el 95% de las indexaciones de las búsquedas que nosotros realizamos en Internet los hace una sola empresa. Eso muchas veces se nos escapa. En América Latina solemos, por lo menos los que tenemos una perspectiva crítica, quienes asistimos a la universidad y a debates sobre estos temas en las universidades, solemos cuestionar a la familia Mariño, el Grupo Globo, la familia, bueno, no es familia, digamos, al señor Manieto, Grupo Clarín en la Argentina, a los Azcárraga, Televisa en México, pero no, a los hermanos Isaías, pero no siempre cuestionamos a la concentración de las redes digitales del señor Slim, ¿verdad?, del señor Telefónica. No siempre hacemos eso. Y estamos en un momento en donde una buena pregunta a la hora de vincular información, producción de contenido, concentración de la propiedad, una buena pregunta refiere a eso. O sea, ¿quién es más importante? Digamos, ¿debemos continuar despolitizando la concentración de las redes y politizando los debates de concentración de los medios tradicionales? ¿No es hora de que empecemos a integrar todo ese proceso, que es un proceso convergente, que lo vemos en lo cotidiano de manera cada vez más integrada? Bueno, muy bien. Para eso me parece que es voy a pasar la última diapositiva porque si no nos va a quedar tiempo para el taller. Es una invitación, digamos, a que discutamos estos temas. Y bueno, yo ya hablé bastante, así que me toca escucharlos más a ustedes. Ustedes pueden, no sé si es con... Ahora les va a decir la señorita lo que viene. Gracias. Gracias. Y bien, luego de que todos hemos aprovechado de la ponencia del señor Martín Becerra, es momento de iniciar este taller que va a durar 30 minutos. Por motivos de tiempo, y algunas personas participantes han entregado su pregunta para ser parte de este taller a nuestro personal, al staff de apoyo que se encuentran cada uno en los costados. Si alguien tiene otra pregunta, puede levantar la mano para que se acerquen y puedan entregar sus inquietudes y ser parte activa de este taller. Nosotros iniciamos ya, entonces, con el señor Martín Becerra y el doctor Jaime Rosero. Iniciamos. Muchas gracias. Para todo el auditorio, sus preguntas las pueden realizar en un papelito y las personas que tienen un pañuelito en su cuello de color azul va a ir recogiendo por sus filas las preguntas que ustedes deseen realizar al expositor. Muchas gracias, Martín, por tu brillante participación. Me pareció muy importante todos los temas que has anotado en cuanto a la comunicación. Aquí tengo ya un par de preguntas realizadas por el auditorio. La primera pregunta es: ¿de qué manera los medios de comunicación social fortalecen la identidad nacional? ¿Qué tú crees al respecto? Yo creo que la cuestión de la identidad nacional es muy cara, muy cercana a la labor de los medios de comunicación. La idea misma de identidad nacional, el concepto de identidad nacional, es un concepto que, por lo menos en los países latinoamericanos, ¿verdad?, ha sido fuertemente construido desde la institucionalidad. Ya. Dice el maestro Jesús Martín Barbero que en América Latina nosotros tenemos, en relación a los procesos europeos, donde la nación antecede
al Estado, nosotros en América Latina tenemos procesos de construcción nacional, de construcción identitaria, que son en parte fruto de la labor estatal. Es decir, hemos tenido históricamente estados que han construido naciones. Por supuesto, esto en un plano analítico. Sé que podríamos discutir un rato largo, pero nosotros tenemos muchas naciones de pueblos indígenas que son naciones preexistentes a nuestros estados, pero cuando hablamos de identidad nacional no estamos hablando de esas naciones preexistentes, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una construcción moderna que tiene que ver con la modernidad tardía de América Latina, y es una modernidad que ha precisado de la institucionalidad estatal, pero no solo de la institucionalidad estatal. En América Latina, los medios de comunicación fueron verdaderos forjadores de la identidad nacional. En este trabajo de Jesús Martín Barbero que les menciono, este autor español-colombiano plantea que, en verdad, la radio ha sido un instrumento formidable de construcción del imaginario de la nacionalidad en América Latina en los años 30 y 40, y ha dotado de justamente de una esfera pública, de una agenda pública cohesionada a nuestras sociedades. Por lo tanto, perdón que di un poco de rodeos, pero diría que el rol de los medios de comunicación en la construcción de lo nacional fue y es fundamental. Si uno se pregunta en un país territorialmente extendido, como es el caso de la Argentina, ¿qué tenemos en común los argentinos? Es decir, ¿qué tenemos en común quienes habitan en Ushuaia, en Tierra del Fuego, quienes habitan en las provincias más norteñas, de Jujuy, de Salta, que tienen una historia vinculada al altiplano, a las culturas incaicas, digamos? Bueno, en parte lo que tenemos en común, no es lo único desde luego, es la historia, es una construcción histórica que realiza el sistema educativo de una narración histórica común, y tenemos en común temas de conversación que han cambiado históricamente, pero en donde los medios de comunicación han tenido un protagonismo fundamental a la hora de construirlos. Por eso, pensar en la relación identidad nacional y medios es pensar una relación indisoluble, digamos. Ya. Me parece muy importante lo que acabas de decir. Es decir, la identidad de un pueblo está basada por la capacidad de comunicación que este mismo tiene a través de los medios de comunicación. Sí, yo diría sí, pero, o sea, me gustaría hacer solo un matiz. Cuando hablamos de identidad, yo no creo que identidad de un pueblo sea equivalente a identidad nacional. Por eso mencionaba el tema de numerosos pueblos en toda América, en donde hay una identidad pre-medios de comunicación, aunque tenían sus medios de comunicación artesanales, más rústicos, desde luego. Desde luego que sí, desde luego que la identidad de los pueblos necesita también de procesos de almacenamiento y difusión de su cultura, que son medios de comunicación. Pero cuando hablaba de los medios, en la entrada anterior, digamos, decía, los medios de comunicación tradicionales, lo que llamamos la televisión, la prensa, la televisión, la radio, tienen un lugar fundamental a la hora más bien de pensar la identidad nacional, de lo nacional, del territorio estatal nacional, ¿no? Así es. Sí. No, te hacía la pregunta porque, por ejemplo, para los políticos en Alemania, para Angela Merkel, le fue muy importante el hecho de que Alemania quedase campeón de fútbol, sí, la última vez, políticamente hablando. No hablemos del tema. Lo siento. Pero de todas maneras es un tema de identidad, porque cada alemán se siente campeón mundial. O sea, cada alemán se siente orgulloso de ser alemán porque es su equipo. Es decir, el modelo, el paradigma quedó campeón. Digamos así, ¿cómo ves a nivel latinoamericano? ¿Cómo nos venden los medios de comunicación una información para que cada uno de nosotros, como integrantes de este pueblo latino, también se pueda sentir campeón en algún ámbito? Bueno, en el caso argentino es subcampeón, pero lamentablemente. Pero sí, es decir, yo creo que incluso esto está bien estudiado, que
cuando hay situaciones de alegría colectiva, llamémosle así, un campeonato del mundo, un título olímpico, y para esto los medios de comunicación funcionan como una especie de foro global en tiempo real. Incluso eso tiene no solamente impacto en el orgullo que siente la comunidad y la ciudadanía, sino también, incluso eso repercute en el crecimiento del PBI, del Producto Bruto de cada país, en la economía, digamos, porque efectivamente induce a una exteriorización de esa alegría también en términos de movimientos económicos. Yo creo que en esto que tú preguntabas hay una situación muy interesante porque los medios de comunicación operan con una lógica dual, casi esquizofrénica, podríamos decir, administrando alegría y temor, dosis de alegría y de temor, dosis de entretenimiento, de satisfacción, de, digamos, poder pasar y disfrutar relajadamente momentos, ver una película, sintonizar un partido de fútbol, etc. Pero también eso lo combinan con dosis de temor, que yo diría, esto de la alegría, el temor, es algo que es inherente a la constitución humana, digamos, no es algo que inventan maquiavélicamente los medios de comunicación como una especie de dispositivo de control social, que puede serlo. Hay autores que lo estudian como un dispositivo de control social, de infantilización, digamos, de los ciudadanos y de la audiencia, pero yo creo que tiene más que ver como una especie de reflejo de una lógica que combina morbo, interés, miedo, alegría, y que es típica de las emociones más primitivas que nosotros conservamos como especie. La pregunta que viene al caso es, ¿este tipo de comunicación, de esta combinación, como tú acabas de decir, casi esquizofrénica, saludable para la comunidad? Porque todos lo sabemos, esto vende, ¿no? Sí. Vende periódicos, vende sintonía, vende. Pero la pregunta ¿es saludable? ¿Es responsable? Bueno, mi respuesta es no lo sé, porque, digamos, eso me conduce a pensar cuál es el indicador de lo saludable. O sea, entiendo, por supuesto, que en un individuo es posible detectar situaciones extremas mediante un diagnóstico de comportamiento no saludable. Pero en una sociedad creo que es bastante más complicado. Por eso la psicología de las masas, digamos, ha tenido muchos problemas. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que ha habido muchas experiencias en el siglo XX en donde el poder político, legitimado en algunos casos por las urnas, en otros casos no, pero ha decidido lo saludable es este estándar y marca un estándar de lo que considera ese poder político saludable. Y eso marca luego el comportamiento de los medios de comunicación. Y es un comportamiento que a la larga termina siendo mucho más perjudicial y mucho menos saludable que el comportamiento, digamos, en donde no había uno que decidía qué es saludable y qué no es saludable. Se me viene a la mente, tal vez no es una comparación del todo feliz, pero ahora cumplimos 25 años de la caída del muro de Berlín. Sí. En estos días estuve viendo qué publicó la prensa en Moscú sobre la caída del muro de Berlín. Los días de la caída del muro de Berlín no publicó nada, porque muy probable... Y los periodistas que estaban en las redacciones de Pravda, ¿no? Decían, de la agencia TASS, decían, a nosotros no nos dieron la orden de no publicar nada. Nosotros lo hicimos porque considerábamos que todavía no había madurado tanto ese proceso histórico como para que fuera saludable, para que la población pudiera digerirlo bien. Pero ¿cómo es esto? O sea, te estás comiendo una parte de la historia, porque hay
en este caso, cuellos de botella, ¿no? Editores, que deciden que algo no es saludable para sus lectores. Es un problema ese. Claro, es manejado políticamente. Bueno, pero lo saludable lo podríamos definir como las cualidades que te hacen crecer espiritualmente, mentalmente, socialmente. O sea, todo lo que está conllevado a un crecimiento social, mental, humano, podríamos catalogarlo o ponernos de acuerdo que es saludable. Claro, digamos así, cuando perdió, volvamos al fútbol, cuando perdió Brasil en su país 7-0 contra Alemania, quizás si hubiese sido el partido de estadio cerrado, no lo hubiese visto tantos millones en todo el mundo de personas. Es una noticia que no gustó, pero fue una realidad muy vergonzosa. O sea, aunque sea una realidad muy vergonzosa, hay que saberla aceptarla y decir, bueno, no hemos entrenado lo suficiente, no nos pusimos las pilas, qué sé yo, pero es una realidad. Y la realidad puede influir en una reflexión, y la reflexión es lo saludable. La realidad es siempre, independientemente del color que la pintes, está allí. Es decir, claro, si los periódicos de Moscú o de rusos no le dan mayor importancia a una vergüenza política, digamos así, eso es el problema de ellos. Pero todo el mundo, el resto del mundo, está mirando lo que está pasando ahora en estos países. Así es. Aquí tengo otra pregunta del público que dice así: vivimos un mundo hambriento de noticias. ¿La información que nos llega de los diferentes medios de comunicación son siempre precisos? No, por supuesto que no. Recuerdo incluso, digamos, los medios de comunicación más reputados en Iberoamérica, el diario El País, que ha sido historia, digamos, de hace muchos años, una especie de marca de prestigio en el periodismo escrito en castellano, y su vergonzosa tapa de el expresidente de Venezuela, Chávez, el presunto expresidente de Venezuela, Chávez, intubado, digamos, en el proceso. Ahora, por supuesto que no, los medios no verifican suficientemente la información, nunca lo han hecho, pero en los últimos años la competencia de nuevos medios de comunicación, el proceso de concentración de la propiedad, la aceleración de nuevas tecnologías y plataformas de distribución y producción de contenidos, todo ese ambiente impactó seguro en que el proceso de verificación de lo que se publica sea todavía más relajado, o sea, todavía menos cuidado, menos esmerado. Efectivamente eso es así, y cuando nosotros hablamos de periodismo responsable, deberíamos hacer una especie de llamado a que toda noticia tenga distintas fuentes, que la información sea chequeada y verificada. Lo que pasa es que no es que yo quiera ser cínico con lo que voy a decir ahora, pero me parece que hacer un llamado a que los medios de comunicación sean responsables en el sentido de que verifiquen todas las informaciones que circulan, me parece que es un poco anacrónico, porque no hay hoy medio de comunicación, no solamente en Iberoamérica, en el mundo no hay medio de comunicación que lo haga, sencillamente porque te dicen tenemos que actualizar la web cada X cantidad de segundos, porque si no perdemos audiencia, y si nos dedicamos a verificar la información como usted reclama, nos quedamos sin audiencia. O sea que el público está demandando información actualizada sin tener discernimiento si es veraz o no. Eso es lo que muchos periodistas digitales, yo no estoy de acuerdo, pero es lo que muchos periodistas digitales te responden respecto de los estándares de calidad. Dicen ellos, mira, el estándar de calidad cambió. El estándar de calidad que tú aplicabas al periodismo impreso, que tampoco se aplicaba, como con el ejemplo del diario El País que mencioné, sí, acabamos de verlo, y ejemplos como ese tenemos en todo el mundo. Pero dice, los estándares de calidad que tú aplicabas en el periodismo impreso en 1960, hoy no los podemos aplicar sencillamente porque perdemos el tren, porque vamos a hacer un producto muy cuidado que lo van a leer 12 personas. Entonces, de alguna forma hay un diálogo entre una audiencia que hay que ver que está reclamando, pero seguramente no está reclamando la verificación canónica de la década del 60 de los medios. Repito, esto
no lo estoy diciendo para saludar y darle la bienvenida a la no verificación de información, pero constato que no es una tendencia que nosotros podamos revertir con un juicio moral. No, ok. Bien, Martín, te agradecemos mucho por tu participación, por tus ideas, por tus opiniones, por tus convicciones. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Gracias.